Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. En este momento, como contexto, comentarles de que la Oficina de Asistencia Humanitaria del Gobierno de los Estados Unidos siempre ha estado junto y apoyando al Cuerpo de Bomberos y al Sistema Nacional de Protección Civil. De hecho, regularmente tenemos acciones de cooperación, tanto de equipamiento, capacitación, en otros temas relacionados con la reducción de riesgo y la respuesta a desastres. En este momento en particular estamos haciendo un donativo de equipo de prevención y combate de incendios forestales para 38 brigadas por un valor de $15,000 aproximadamente, las cuales van a ser distribuidas a los departamentos y municipios más afectados por los incendios forestales en este momento. Esperamos pronto, en los siguientes días, continuar brindando más equipamiento y más capacitación en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil y de la Comisión Nacional de Incendios Forestales. Gracias. Ahora es un día muy importante en donde USAID BHA hace un donativo importante, valga la redundancia, al Cuerpo de Bomberos en equipamiento para protección personal, equipamiento para responder a los incendios en maleza, incendios forestales. Hay herramientas convencionales, hay herramientas tradicionales. La diferencia es que la convencional son herramientas diseñadas para la extinción de incendios como tales, y las tradicionales son aquellas que se utilizan en la agricultura, pero que también sirven para hacer actividades en la extinción de los incendios, hacer líneas de defensa, líneas de control, hacer ataques directos, etcétera. Así que ya lo apuntaba el licenciado Víctor Ramírez, el donativo importante. Esto suma al equipamiento que en este caso el gobierno del señor presidente Nayib Bukele ha entregado al Cuerpo de Bomberos. Yo apuntaba días anteriores a que nuestra institución en años anteriores siempre le llamaron que éramos héroes, que éramos una institución que servía a la población salvadoreña. Quiero destacar que con el gobierno del señor presidente Nayib Bukele no solo nos llaman héroes, sino que nos dotan de los equipos, de las herramientas y de los accesorios. Y este donativo ahora viene a sumarse con el objetivo de mejorar las capacidades de respuesta que nosotros tenemos al momento de atender el llamado de la población salvadoreña, en donde atendemos incendios en maleza, incendios forestales, pero también destacaba la importancia en que tenemos en nuestro país incendios de interfaz, es decir, incendios en maleza que se pasan a la estructura o a una vivienda, o viceversa, que de la vivienda pasan a los forestales o a la maleza. Y la recomendación que nosotros hemos hecho para los incendios de interfaz es que en nuestras viviendas, en nuestro negocio, en nuestra industria, se debe de limpiar el doble de la altura de la estructura, ya sea de las paredes o de los muros perimetrales de la colonia, el doble de la altura, el suelo mineral, es decir, limpiar toda la vegetación que existe con el objetivo que no se pase el incendio de la maleza a la vivienda o viceversa. Esto como una medida de prevención para evitar los incendios de interfaz que suelen haber en esta época seca en nuestro país. Así que un agradecimiento muy especial, reitero, a USAID BHA por este importante donativo. Tenemos incendios en maleza en el año 2023, en el mismo periodo, es decir, a la fecha, tenemos 887 incendios en maleza. ¿Cuáles son estos? Son aquellos que se generan, valga la redundancia, en maleza, es decir, no compromete árboles ni arbustos. Y en el 2024 tenemos 1060. Eso quiere decir que tenemos un incremento del 20% en relación al año pasado. Si hablamos de números, son 173 incendios en maleza más que el año pasado. Los incendios forestales, en el 2023 tuvimos 109, hoy tenemos 74, esta es una buena noticia, tenemos una reducción del 32%, es decir, 35 incendios menos que el año pasado. Esto algunas veces es un dato que puede tergiversar la información. ¿Por qué digo esto? Porque algunas veces tenemos menos incendios forestales, pero la cantidad de hectáreas, por ejemplo, hemos tenido incendios en Chalatenango, en Citalá, en el Cerro El Mono, esto en Usulután, en fin, hemos tenido incendios grandes, lo cual hay muchas hectáreas. Algunas veces suele pasar que tenemos más de 80, más de 50 hectáreas
que se queman. Esto sería en cuanto a la cantidad de incendios forestales y la cantidad de incendios en maleza. Luego, si sumamos todos los incendios, a la fecha, en el 2023 tuvimos 1.243. Estos incluyen los incendios estructurales, incendios en basureros, en automóviles, motocicletas, autobuses, microbuses y algunos furgones también, es decir, los vehículos. Y en el año 2024 tuvimos 1.553, es decir, tenemos un 25% de la cantidad de incendios en relación al año pasado. Estos totalizan, ya lo apuntaba, 310 incendios más que el año pasado. Muchas gracias. El trabajo que hacemos los bomberos en la extinción de incendios forestales y en maleza, regularmente las topografías son accidentadas, es decir, son complicadas para poder trabajar. En los incendios estructurales es muy asfixiante, es muy agotador el trabajo que se realiza con todo el equipo de protección personal que suele llevar un bombero al momento de atender. Algunas cifras pueden tener quizá unas 60 libras de peso extra con el cual se atiende un incendio. Y a esto le sumamos que muchas veces el agua aumenta más el peso a la hora de estar atendiendo un incendio estructural. Esto es la razón por la cual los bomberos estamos en constante entrenamiento, tanto físico, psicológico y técnico, para poder soportar esta carga laboral, estos conocimientos que al momento de responder suman y deben tener, por ejemplo, a la hora de atender a una persona, a la hora de cerrar una válvula en un incidente con materiales peligrosos, a la hora de tomar una decisión en una montaña, si es de día, si es de noche, los animales, cómo caminar en el bosque, etcétera. Es decir, se requiere un equipamiento, se requiere un entrenamiento específico para poder responder. Obviamente esto algunas veces suele desencadenar algún agotamiento, algún accidente. Siempre que estamos en alguna actividad, en este caso en pro de la población salvadoreña, somos una institución que servimos a esta población. Nos debemos a la población salvadoreña y por eso lo hacemos con mucho gusto. Obviamente esto conlleva a tener riesgos inherentes a la hora de estar generando esta respuesta. Qué buena pregunta. Los incendios forestales, los incendios en maleza, los incendios estructurales genera una contaminación al medio ambiente. Es decir, tenemos monóxido, tenemos dióxido y una serie de gases que se desencadenan luego de un proceso de la combustión. Esto contamina el medio ambiente y algunas veces también generan una contaminación directa al momento de estar respondiendo, en este caso los bomberos o las demás personas que nos dedicamos a la extinción en el caso de los incendios forestales. Luego, hablar de incendios forestales y incendios en maleza, esto desencadena o generan efectos secundarios importantes. Primero, ya lo apuntaban, la contaminación al medio ambiente. Segundo, se genera una erosión porque no tenemos ese sustento, esa vegetación. Entonces, por ende, al caer la lluvia, se erosiona la tierra. Tercero, tenemos la pérdida de la capa fértil, es decir, el mantillo, que es la sustancia orgánica que nos sirve para, en este caso, el crecimiento de la vegetación, también se pierde. Y luego, la pérdida del ecosistema, es decir, tenemos pérdida de la fauna, pérdida de la flora, y al final también suele pasar que podemos tener una sequía. No solo termina con la quema de los árboles, de la maleza o de la muerte de los animales, sino esto conlleva todos estos efectos secundarios. Aprovecho también la pregunta para destacar las recomendaciones. Todos los incendios forestales y en maleza interviene el factor humano. Yo decía de manera accidental o de manera intencional. Todos los incendios o un buen porcentaje de los que se generan a la orilla de las calles es de personas que van conduciendo o van de acompañantes en el vehículo, van fumando y lanzan la colilla. Esto porque tenemos una vegetación totalmente deshidratada, tenemos alta temperatura y también conlleva el viento, que muchas veces le generamos la culpa al viento. El viento no es más que hacer tres componentes importantes. Primero, dirige, valga la redundancia, la dirección del incendio. Segundo, acelera el proceso de la combustión. Y tercero,
pues muchas veces también esto permite unas aceleraciones en algún momento que algunas veces nosotros le llamamos como focos secundarios, es decir, algunos focos que se generan más allá del incendio como tal. Así que el viento no es el culpable de los incendios, más bien, insisto, es el factor humano. Luego, con este tema es importante destacar, como yo lo apuntaba, toda la problemática que esto genera, todo lo que se desencadena el tener estos incendios. Pero aparte de las personas que van fumando en sus vehículos, también muchas veces en esta época, el tercer mes del año, nos hacen falta un par de meses más en época seca, en donde entrar con un vehículo en una zona en donde haya maleza, el gas que emana el escape es suficiente como para incendiar la maleza que tenemos. Obviamente es un accidente, el conductor algunas veces ni se entera que dejó prendida la maleza. Otra de las actividades que suele pasar es que hay personas que se dedican a extraer miel y buscan las abejas que han hecho su colmena en un árbol en el bosque, le prenden fuego, extraen la miel y dejan el árbol incendiado. También tenemos en esta época de Semana Santa gente que va y hace fogatas, se retira del lugar y deja las brasas, es decir, un fuego incandescente que no termina de extinguirlo, el viento arrastra, en este caso las chispas, y generan lo que conocemos como incendios forestales o incendios en maleza. Y luego también hay personas que se dedican a la caza, lo cual no es correcto. Le prenden fuego al bosque y esperan los animales en otro extremo para cazarlos. Y por último, también hay personas que son pirómanos, es decir, les gusta el fuego y le prenden fuego al bosque. Hemos encontrado incendios en donde tenemos un foco secundario a 1 kilómetro, 2 kilómetros, y no es que el viento llevó una chispa. Al final es una persona que le está prendiendo fuego. Así que aprovecho también a la pregunta que hacía Viudo de la KL, y es el hecho de que hay personas que siguen haciéndonos llamadas falsas, nos siguen diciendo que tenemos incendios estructurales, que tenemos incendios en maleza, y yo apunto a que eso genera dos problemas. El primero es que nos retiramos de una emergencia real, que esa es la más importante, y la segunda, pues obviamente desperdiciamos los recursos, pero la primera es la más importante. Puede pasar que tengamos una persona que demande auxilio verdadero y por estar atendiendo una llamada falsa llegamos tarde a una emergencia real. Y en algunos países, gracias a Dios en el nuestro no ha pasado, los bomberos yendo a atender una llamada falsa tienen un accidente y hay bomberos que fallecen atendiendo una llamada falsa. Gracias a Dios en nuestro país aún no ha pasado, así que aprovecho para destacar y pedir a la población que nos llamen si requieren el auxilio del cuerpo bombero. Para eso estamos, nos debemos a la población, pero que no nos hagan llamadas falsas por las condiciones que hoy explicaba. Muchas gracias. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.